Chicos, el siguiente tema estamos hablando de presión. Empezamos ahí en la página 29 de su manualito, ¿sí? Nos dicen que la presión es la relación entre la fuerza y el área. Por ejemplo, tenemos un mismo objeto, ¿sí? Entonces el peso, que es el equivalente a la fuerza, es el mismo. Pero si nosotros lo ponemos de manera horizontal, su área es mayor, por lo tanto la presión es más pequeña que si lo ponemos de esta forma, ¿sí? Si lo ponemos de esta forma, donde el área, se fijan que es menor. Si es más pequeña el área, la presión es más grande. O sea, misma fuerza, diferente área, por lo tanto, diferente presión. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está caminando en la nieve. Si camina con los puros zapatos, se hunde. Es la misma persona, son 68 kilogramos. Se hunde. Pero si lleva esquís o raquetas en los pies, ¿sí? Entonces se puede mantener a flote. Es por decir, también lo vemos en los zapatos. Si una persona está bailando, ¿sí? Y te pisa la misma persona, o sea, digamos que son 68 kilos. Ok, dos personas diferentes, pero el mismo peso. Si te pisan con el tacón, te duele un chorro, porque la presión es más grande. Entra más a fondo que si una persona del mismo peso, que trae este tipo de zapato, ¿sí? Te pisa, porque el área, ¿sí? Es más grande, entonces, aunque pesa lo mismo, no es igual la presión, ¿sí? Dice, el área es inversamente proporcional a la presión. Aquí vemos un globo que lo presionamos contra clavos. ¿Por qué no se revienta? Si están muy juntitos los clavos, ¿sí? No nada más entra un clavo, entran muchos y es más difícil que se rompan. Como el ejemplo de la cama de clavos que está en el Alfa. Bueno, ya lo cerraron, pero si alcanzaron a ir al Alfa, una persona la acostaban, subían los clavos, ¿sí? Pero no se le enterraban. ¿Por qué? Porque eran demasiados clavos, ¿sí? En todo el cuerpo. A lo mejor si esa persona estaba de pie, sí se puede enterrar. Pero como estaba acostada, está horizontal, no se entierra, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Las unidades de fuerza son los newton. Las unidades de área son metro cuadrado. Y de presión son newton en metro cuadrado o bien pascales. ¿Sí? Tenemos también que la fuerza que ejerce un líquido, ¿sí? Sobre las paredes es siempre de manera perpendicular, o sea, 90 grados de la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos, y la fuerza no va hacia arriba, va perpendicular a esta pared. Aquí va para allá, perpendicular a esta pared. Abajo va perpendicular al fondo, pero hay un objeto, entonces también es perpendicular ese objeto. Aquí vemos un tanque. Entonces, si perforamos ese tanque, sale por todos lados. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Siempre actúa de forma perpendicular a las paredes. Los fluidos ejercen presión en todas direcciones. Aquí también, si vemos un barco, ¿sí? Empieza a ejercer en forma perpendicular a las paredes, ¿de acuerdo? Vemos también lo que es la presión hidrostática, ¿sí? Aquí esta presión hidrostática depende de la altura, es el siguiente punto, depende de la altura. No importa qué tanto líquido haya, no importa la forma del recipiente que lo contiene, si está a la misma altura, o sea, por ejemplo, aquí se fijan que es el mismo nivel de agua, entonces a la misma altura, ¿sí? Aquí la presión es cero, porque la altura del agua hacia donde queremos medir la presión, pues es cero. Aquí empieza el agua y si la medimos aquí es cero. Si nos vamos abajo, se mide de aquí hacia donde está el punto a medir, de arriba hacia el punto a medir. Y aunque sea menos agua, la presión hidrostática es la misma porque depende de la profundidad de la altura. ¿Ok? Aquí vemos, sí, unos buzos
que entre más al fondo se vaya, la presión es más grande y entra, ¿sí? Pero si vamos, esa es la presión hidrostática en agua. La presión atmosférica vamos subiendo y la presión va siendo menos. Por eso cuando una persona va subiendo también se le acaba el aire. Aquí, como la presión de afuera es menor a la presión del cuerpo, dice cuando sube mucho un objeto puede explotar porque la presión de afuera quiere la de adentro, entonces explota. Pero cuando una persona, un buzo, un objeto va muy al fondo, toda la presión que actúa del agua hacia la persona, que ya vimos que es en forma perpendicular, es hacia adentro. Entonces decimos que aquí implota, aquí explota. Entre más al fondo la presión es mayor, entre más arriba, aunque sea en el aire, la presión es menor. ¿De acuerdo? Dice una presión externa aplicada a un fluido constante confinado, es decir, dentro de un recipiente, se transmite uniformemente a través del volumen del líquido, ¿sí? O sea, pero a partir de la altura. Entonces, es lo que debemos de saber. Hacia abajo la presión aumenta, hacia arriba la presión disminuye, ¿sí? La presión a nivel de mar se le conoce como una atmósfera, que son también 101.3 kilopascales o 101.300 pascales, 760 milímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio, pero eso ya lo veremos. Habla también de la presión manométrica. Esa no la voy a tocar mucho porque realmente la presión manométrica, esa se mide, pero no la voy a tocar mucho porque no lo vamos a ver mucho aquí, en este parcial.